Vamos con Diana Braceras, que es psicóloga y psicoanalista, autora y coautora de varios libros, y en el último, La Patria Pastillera, y además integrantes de la Fundación, decilo vos. La Fundación de Actividades Bioesféricas. Gracias por la invitación. Lo que me gusta de la mesa es la heterogeneidad. Por supuesto, en algunas cosas coincidimos. Con Ruli coincidimos, por ejemplo, en honrar la memoria de los grupos que armábamos con Ignacio Leucovich, un joven pensador argentino que murió accidentalmente hace unos 6 años y que con dolor todavía pensamos la falta que hace este tipo de personas que nos ayudan a pensar, porque no se trata solamente de traer datos o fotos. Digamos, después de escuchar algunas participaciones, yo pienso, la impresión que da es que no hay nada más peligroso que vivir, ¿no? Y esto no lo digo como chiste, sino que la gestión, la administración y la producción del miedo es el arte de la política legada por Occidente. Respetando la convocatoria de quienes nos invitan y a manera de deseo, a mí me gustaría para este milenio que podamos hacer otro tipo de política. En este sentido, si bien el tema tiene que ver con la salud, también recogiendo lo que decía Ruli, yo diría no solamente la pobreza, habría que pensar en esa conceptualización, sino la salud, la enfermedad y la medicina también pensarla, ¿no? Me pregunto cómo habrán hecho estos pueblos originarios para tener tantos viejos antes de la colonia y antes de que fuera destruida su propia medicina, y que ahora sean tan poquitos, que vivan tan poco y que la medicina occidental no se ocupe de saber cómo hacían. Porque algunos todavía quedan y hay medicinas y hay prácticas que tienen que ver con la salud del pueblo que todavía nosotros no sabemos y nos haría mucha falta conocer. Y tal vez tenga eso el secreto de la posibilidad de que se cuiden de una manera donde la medicina occidental puede complementar algunos aspectos absolutamente novedosos o ayudados por la técnica y no arrasar las culturas que como bien uno lo puede imaginar, son las maneras que han encontrado los distintos pueblos para hacer algo para preservar su vida. Yo voy a hablar no solamente o no transmitiendo mi saber específico que tiene que ver con el psicoanálisis, es mi formación académica, trabajo en la Universidad de Buenos Aires en salud mental y también en farmacología porque trabajo en interdisciplina. Interdisciplina no es juntarse con gente que piensa lo mismo pero se ha dividido una parte de la ciencia o del cuerpo humano y sabe un poco más que uno en un aspecto que lo piensa igual. Interdisciplina era un poco lo que hacíamos con Leucovich, que él era historiador y juntaba gente que estaba formada y muy implicada en las distintas disciplinas para pensar juntos. Eso es mucho más difícil porque no hay acuerdos básicos, porque no hay una ideología disciplinaria que respetar, ni una corporación a la cual abonar. Con lo cual, el movimiento del pensamiento, el autocuestionamiento y la implicación que él llamaba la recontraimplicación de cada uno en lo que hacía, era muy fuerte, a la vez que tener que amigablemente y con toda la paciencia del mundo tratar de explicar al otro de forma que entienda y que lo concierna íntimamente a qué tarea juntos podemos estar convocados. Me parece que algo de eso es lo que quiero transmitir, no conceptos psicoanalíticos ni de otra disciplina, pero sí un poco el testimonio de tener una posición donde se hace al mismo tiempo que se piensa lo que se está haciendo.
y en vez de seriar los problemas, las faltas y todo lo que nos da miedo, nos angustia o no podemos, pensar cuál es la base que está permitiendo que aparezcan, se desarrollen determinadas situaciones que pueden ser letales, angustiantes o desintegradoras del lazo social, para poder justamente encauzar los problemas que compartimos desde distintas ópticas, a ver qué podemos hacer con eso en el lugar donde estamos y en el momento que nos toca vivir. En este momento yo estoy hablando desde la interdisciplina, que tiene que ver con la reunión interdisciplinaria entre el campo de la salud, donde médicos, historiadores, psicólogos y psicoanalistas, en minoría, sostenemos, por una parte, un posgrado en salud pública que estuvo hasta hace un año, donde murió nuestro maestro Florial Ferrara, un sanitarista del legado de Carrillo, que nos reunió. Sostenemos la fundación de un espacio también de reflexión respecto a la salud popular que lleva su nombre a partir de que nosotros reivindicamos la tarea sanitaria de Carrillo y de Ferrara, el Instituto Florial Ferrara por una parte. Por otra parte, esta fundación que nombramos con un título un poco difícil para nuestro oído, que es de actividades bioesféricas. Actividades en el sentido de reivindicar el hacer. ¿Sí? Tenemos nosotros una cultura enciclopedista y un goce muy especial intelectual en transmitir ideas, y una de las cuestiones que aprendimos justamente en los grupos con Ignacio es, bueno, ¿y esto cómo se traduce en el hacer? ¿Qué es lo que vos haces con esto? ¿Sí? Porque a veces, ¿no? Encabalgados en la idea de que transmitir es bueno, de que criticar es un procedimiento activo para cambiar el mundo, resulta que nos quedamos dando charlas y nos quedamos revisando textos y nos quedamos leyendo muchísimos pensadores que no tienen la menor idea de cómo vivimos, dónde vivimos y para qué vivimos. Entonces, algunas de las cuestiones que les voy a plantear son producciones de estos equipos donde tengo algún rol en la Fundación de Actividades Bioesféricas, específicamente colaboro en estudios interculturales, es decir, con esta pregunta flotante que acá también salió varias veces, de cuál sería el interés de conocer nuestra matriz intercultural en el sentido fuerte, las matrices de los pueblos originarios, que no solamente es un dato histórico, sino que son nosotros mismos, porque a partir de la teoría de la complejidad, que es una teoría emergente dentro del campo de las ciencias duras, empezamos a entender, los que nos dedicamos a otro aspecto de las ciencias sociales, ciencias conjeturales, como quieren llamarle, la idea de que todos somos fractales. Fractales en el sentido de una geometría donde cada partecita del todo tiene en sí misma todas las partes que componen el sistema. Con lo cual, nosotros mismos somos los trabajadores, nosotros mismos somos los vagos, nosotros mismos somos los pobres, los ricos, los desalmados, los que hacemos cosas contra la vida todo el tiempo, la que la ponemos en riesgo todo el tiempo y la que lo queremos salvar. Y en cada una de las actividades y grupos en que actuamos en esos distintos sentidos. Y acá no fortalecemos la idea de una pastoral, digamos, donde hay grupos de buenos, hay grupos de malos malísimos, y hay gente que la tiene reclara a ver qué es lo que hay que hacer en cada cosa, en cada lugar y con cada grupo, porque somos los más buenos de todos. En ese sentido requiere una autocrítica muy fuerte y una sistematización de una especie de zócalo de entendimiento de qué estamos haciendo, porque es bastante común la idea esta de que con las buenas intenciones se han hecho en el mundo las peores cosas y no queremos hacerlas, ¿verdad? Los autores
que están entretejiendo estas posiciones con las que trabajamos estos grupos, no inocentemente son argentinos. Rodolfo Kusch, como filósofo, que lo nombró Rulli justamente, él dice cosas, por ejemplo, la revolución por las armas es un juego de niños comparada con la revolución cultural. Me parece que en eso es lo que estamos haciendo, pensando, los que pretendemos hacer otro tipo de política. Ignacio Leukovich, que ya lo nombramos, un hermano muy querido, historiador, trabajaba historia de la subjetividad. Él pensaba que en cada época histórica hay un tipo de sujeto que puede habitar esa época. Entonces también esto nos pone cierto freno a un anhelo exquisito que tenemos los humanos de pensar que podemos volver atrás. Y también desde las ciencias tenemos este recordatorio de que una de las cosas irreversibles, una de las invariantes irreversibles es el tiempo. Entonces, aunque nos gusten algunas de las características de sociedades, de prácticas sociales o de situaciones históricas más felices que las nuestras, no podemos volver a ese tipo de sociedad, porque eso no es una semilla transgénica. Es una semilla que ha florecido y que ha dado frutos y se ha expandido en un territorio determinado, en un momento determinado, en un clima social, económico, político, cultural determinado, y aunque vayamos con la misma semillita, no va a crecer lo mismo, entre otras cosas. También trabajo con algunos desarrollos de un psicoanalista argentino, que hace muchos años también por exilio, que vive en España, pero está viniendo bastante y sosteniendo diálogos y trabajos, equipos de trabajo acá, que se llama Jorge Alemán. Escandalizó bastante al mundillo psicoanalítico más institucionalizado, diciendo que, como lo decía Freud y Lacan por otro lado, que hacer psicoanálisis es hacer política, con lo cual se le pararon los pelos a muchos colegas. Bueno, simpatizo con este tipo de discusión. Voy a tratar de nombrar, cuando sea muy evidente, digamos, el aporte de algunos de estos compañeros argentinos, muchos de ellos ex militantes, otro es Miguel Benazayac, también exiliado, que vive en París y también viene mucho. Tenemos la experiencia de laboratorios sociales en Argentina. También están estos laboratorios sociales en Fortaleza, Brasil, en Costa Rica, en algunos lugares de Europa que trabajan con inmigrantes de África. O sea, se están haciendo cosas con una mentalidad y con una semilla americana, argentina, sudamericana, que implica no solamente debatir ideas, sino llevarlas a cabo y encontrarse con los límites de lo que uno ansía, de lo que a uno le gustaría transformar, y con los procedimientos que usamos, porque considero muy valiosa nuestra experiencia de los 70, pero la verdad que uno de los proyectos que llevamos a cabo, de los programas que llevamos a cabo en la Fundación Bioesférica, es la reforestación de las montañas, de las Sierras Grandes en Córdoba, y la verdad que no quiero más incendiarios en ningún lado. Tampoco nos queremos recibir de bomberos, pero queremos cuidar la vida, queremos cuidar, queremos preservar y queremos aprender a ayudar a la naturaleza y no guerrear con ella. Pero también sabemos de que no hay legiones de jóvenes ni familias que estén dispuestas a trabajar de la manera que trabajan las comunidades originarias y los lugares donde hay realmente una producción macro agrícola, porque mucha de esa agricultura se basa en trabajo esclavo. Y los que están haciéndolo no siempre y casi nunca es lo que desean hacer, sino que no les queda otra. Y como trabajo con pueblos originarios, con mujeres de pueblos originarios, sé además que la agricultura, que a nosotros nos maravilla porque es de subsistencia, porque son pequeñas granjas y quintas, muchas veces tienen
en la forma de la esclavitud de las mujeres y de la procreación permanente, su forma de ser una fábrica de obreritos agrícolas. Con lo cual es muy difícil el tema y tiene muchas aristas que tenemos que analizar. Por esto de que no se puede volver el tiempo atrás, pero también porque los jóvenes también quieren muchas cosas, además de tener la huertita, que las tenemos, les aclaro, además de defender las semillas, que las defendemos, y además de reforestar las montañas, que lo hacemos, y además de combatir los incendios, que también lo hicimos, y hace 2 semanas perdimos miles de hectáreas en el Champaquí, que es donde hacemos las tareas de reforestación, y a partir de eso le trajimos un videíto para ver la tarea que se hace y 2 fotos muy recientes del incendio que terminó con gran parte de la vida, por lo menos en este tiempo, en el Champaquí, que es el lugar donde se está haciendo ese trabajo. Por todas esas cosas, reivindico la actividad del pensamiento que no es ponerse a imaginar cosas y a ligar enunciados, ¿no?, a referenciarse en grandes autores, sino justamente en el sentido que lo trabajábamos con Nacho, que pensar era pensar operaciones para desmantelar obstáculos del camino hacia donde queremos ir, pero no pensarlo a lo grande en el sentido de totalmente para todo el planeta qué quiero, porque además nos vamos a encontrar. Ya en la mesa nomás nos encontramos con gente de muy buena voluntad y muy fuerte formación que pensamos cosas diametralmente distintas, ¿sí? Yo he vivido en rancho, yo soy del norte, yo he dormido con vinchucas. No voy 1 o 2 veces al año para ver cómo vive la gente. Son mis hermanos, es mi familia y tienen también otros métodos que no es que le fumiguen el rancho, ni se lo tiren, ni se lo cambien por un chalet donde no les gusta vivir. Es difícil el tema y no se trata de la contradicción de elegimos esto y tiramos a la miércoles esto y educamos a la gente para que solo quiera esto, ¿sí? Que es la idea justamente del modelo ideológico que está en crisis, que es la modernidad. La modernidad pensaba que con la ciencia, con la razón y con un sistema político más o menos democrático, todo iba a funcionar a las mil maravillas, todos pareciéndonos al paradigma del hombre de Occidente, ese que hoy está dejando sin trabajo, sin casa y sin comida a su propia gente cuando ya se les puso un delicado límite para que pueda hacerlo un poco menos por acá, porque a pesar de que tenemos todos los derechos de criticar los modelos democráticos y progres de nuestra América, he de decirles que por primera vez un pequeño límite se está poniendo a esa desastrosa extracción, ya no solo de recursos, sino de vida humana, que se ha venido haciendo durante 500 años. ¿Sí? Un pachacuti, dicen los indios. Ahora dicen, empieza el pachacuti de luz, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a pensar y a ayudarnos entre nosotros con los saberes que tengamos, todos. La heterogeneidad, todos juntos en el mismo barco, decían algunas canciones infantiles, y lo reproducen con imágenes en muchos lugares. En ese sentido, les voy a contar brevemente, por ejemplo, algunas de las cosas que pensamos siempre en este ejercicio de hacer y pensar. A veces ese pensar nos llevaba a rehacer las cosas de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, algunos pincelazos los anoté porque imagínense que en la tarea y con distintos grupos y objetivos puede haber muchas cuestiones muy específicas. Traté de aislar algunos como un zócalo común de todas las problemáticas para contarles nuestra manera de hacer y de pensar. Convocado este espacio pensé, para que un desarrollo temático de agenda no resulte una serie, una alineación de problemas, de dificultades, de inequidades, de cuentas pendientes, que las hay siempre. Antes decían, cada uno de nosotros es un fractal, cada uno sabe que en la vida privada y aún íntima, tenemos todo el tiempo cosas que hacer, rehacer, arrepentirnos, agarrar para otro lado.
Con lo cual está bueno que se caiga el paradigma de que hay un modelo para seguir o un modelo para criticar. Hacemos en la medida que vamos pensando y que vamos probando ese hacer. Entonces, me parece que se puede intentar proponer un zócalo que contenga la variedad y la dispersión de problemas que hay y que nos permita orientar en la diversidad de decir y hacer con los fragmentos de esta serie. Ignacio nos enseñaba, decía, estamos en una situación de disolución de los estados-nación, que era la forma más o menos coordinada que teníamos de vivir por estos tiempos, y ahora lo que no hay es justamente instituciones que contengan y que den sentido y que reúnan con la idea de un proyecto y una promesa de futuro más o menos cumplible. Con lo cual, ¿qué es lo que nos reúne hoy? Solamente la decisión de reunirnos. ¿Sí? Lo que hay, dice, son fragmentos y nosotros la apuesta más fuerte que podemos hacer es convertir cada fragmento o un fragmento en una situación. Un fragmento es un pedazo de nada, digamos, un pedazo que puede remitir a la basura. Una situación es distinta, una situación es una manera de pensar ese pedazo de realidad donde uno puede actuar, pensarlo de alguna manera, darle sentido, contextualizarlo, territorializarlo, no tomarlo como algo que vino de la nada o hay que seguirlo porque otro dijo que es bueno, sino en esta forma de armar situaciones se territorializa y se localiza y además se toma la responsabilidad de actuar personalmente y no con el dedito estar diciendo cómo todos los demás tienen que actuar, porque a otro le salió bien o hay que parecerse a otro. Eso ya lo hicimos mucho, la verdad que estos son los resultados. En esta situación se enmarca en un contexto que será la concepción misma de la posibilidad de vida, de existencia, tanto cultural, biológica, como sujetos, digamos, porque no solamente hay niños tristes, decía un ex, ¿no? Presidentes en ciertos niveles de pobreza. Digo, es raro, pero casi nunca se ven la tristeza de los chicos jugando con máquinas o los rasgos, las luces de la crueldad al eliminar a otro a través de tocar un botón. Eso da terror. Yo creo que hay que temer más a eso que a la vinchuca, aunque vuelvo al tema de las cuestiones que no por ser contradictorias tienen que ser electivas, ¿sí? No estoy hablando otra vez de, bueno, dejemos este tema y vamos a agarrar el otro. Digo, hay cosas que horrorizan que no necesariamente las vemos en imágenes y hay otras que son muy penosas, demasiado tristes como para mostrarlas en un auditorio. Como no es posible concebir la realidad de una manera homogénea para todos, para todo lugar y para siempre, lo que tratamos de hacer es eso, territorializar, localizar y encarnar nosotros mismos los papeles que pensamos que tienen que existir. Esto es delimitar. Como no hay fundamento último que garantice la totalidad, o sea, desde dónde pensar qué es lo que conviene al mundo, hubo muchos intentos, no solo del liberalismo, sino del marxismo también, de pensar cómo deberían ser las sociedades, los sujetos, el trabajo, el tiempo libre, ¿no? Como no hay todo eso, elegimos la parcialidad, la permanencia, que es uno de los significantes que nos reúne hoy. Esto es una tarea permanente, no porque haya que hacerlo hasta instalar un tema, es que la vida es eso. La vida es sostener permanentemente las cosas que deseamos que sucedan, ocupándonos de eso, por supuesto, no solamente demandando, no solamente poniendo el dedo en quién se tendría que ocupar de esto, ¿no? Aramo dice el mosquito, decíamos
en muchos lugares. Y con la apertura, como decía Rulli también, de inventar, de crear, de descubrir nuevas maneras de hacer, pero además con el legado de los que hicieron antes. Porque aunque no se pueda repetir exactamente las prácticas ni las subjetividades de otro momento histórico, el tiempo es así, las sociedades son así, los humanos son así, mutan, no solamente los animales, los vegetales, nosotros también mutamos, no tenemos nada que ver con la subjetividad, ni siquiera de nuestros abuelos, ¿sí? Entonces también tener la innovación y el legado como cuestiones contradictorias que a veces son antagónicas, y con eso tenemos que hacer, con eso tenemos que tejer, tenemos que volver a armar la trama de lo que convenga en este momento, en esta situación dada y con lo que tengo. Además de, por supuesto, encaminar demandas hacia posibilidades futuras que no estén dadas. Pero otra de las cuestiones que fuertemente sostenemos es que hay diferencias radicales y no nos estamos absolutas, digamos, para no darle el nombre de un partido nada radical, sino que hay diferencias absolutas que no devienen de un momento histórico. No estamos refiriéndonos a las diferencias, por ejemplo, de clases simplemente, a esas diferencias jerárquicas que se establecen en un momento dado de la historia. Estoy hablando de la diferencia inclusive singular, las diferencias que tienen que ver con el otro y con uno mismo. Ni siquiera nosotros mismos nos entendemos o pensamos igual en un momento y en otro. Con lo cual esto de eliminar diferencias y hacer de la igualdad homogeneidad es una de las trampas más fuertes que tenemos ideológicamente, porque tenemos por un lado enarbolada con mucha justicia la idea de la igualdad y al mismo tiempo hay un contrabando ideológico ahí que nos viene de la matriz occidental de nuestra formación, que, bueno, para ser justo tengamos todo lo mismo y seamos todos iguales y deseemos todo lo mismo, como a mí se me ocurre. Y desde este lugar de poder yo les mando a hacer su bien. Como ningún sistema de relaciones cierra y armoniza, hay que sostener esto, porque una de las cosas que más hacen retroceder son las dificultades, los obstáculos y las frustraciones. Pero antes de pensar que si me sale mal entonces me tengo que ir a hacer otra cosa, cambia cualitativamente si uno llega a aceptar que la verdad, que no hay sistema que cierre, que no hay grupo sin conflicto, que no hay subjetividad sin masoquismo, que no hay esclavo que no goce de la esclavitud, que no hay rico que no haga cosas para que lo maten, ¿sí? Esta complejidad no está solamente en los continentes, en la política, en lo social, está en uno mismo. Esta idea del fractal de las ciencias duras es muy rica para pensarlo en uno mismo y para ayudarnos a bajar del podio cuando empezamos a decir cómo debe ser el mundo. Empecemos a vernos en nuestra vida privada, qué corno hacemos con nuestros hijos, ¿no? Por dónde pasa la salud y la enfermedad en nuestro barrio, con la gente que nos rodea, con los que podemos realmente hacer algo, porque más que darme miedo a alguna película de cosas terribles que pasan en el pasado, en el futuro o en allá lejos, más que regodearme en ese goce de qué barbaridad, mucho más allá no puedo llegar. Así se formó esta sociedad, la sociedad del mercado y del espectáculo. Mientras nosotros abonemos a eso, al mercado, a que todo sea vendible y comprable y a que todo sea visible para el otro, estamos abonando a este tipo de sociedad que decimos que queremos salir. Solo quiero agregar una cuestión que tiene que ver con la condición, tener presente la condición que tenemos en un momento donde el mercado, aunque con todos estos reflujos, estos altibajos y estas espectaculares conferencias que produce,
mercado sigue siendo la práctica dominante, es la práctica de la desregulación. Cuanto nosotros estemos más desregulados, más funcionales somos al mercado. Porque lo que pide es eso, que no tengamos límite, que nos juguemos al todo o nada todo el tiempo. Y esta condición, Nacho la nombraba como condición de fluidez, ¿no? Estamos como inundados de desastre, con lo cual una de las cosas que se produce es un modo de estar entre la velocidad y la dispersión. Todo lo que nosotros podamos hacer para juntarnos y para parar la velocidad y pensar es una de las maneras, hacer pausa es una de las maneras, pensar lo que uno quiere y las consecuencias que uno se banca de lo que hace es desacelerar. Mientras podamos juntarnos con otro, mientras podamos encontrar dispositivos de reflexión colectivos que no sean dirigidos por uno que sabe y los demás que escuchan y actúan. Ese dispositivo, por ejemplo, en los tiempos de principios de década fue la asamblea, que irrumpió así fuertemente, pero los dispositivos asamblearios es una de las prácticas sociales que nos vienen de los pueblos originarios. O sea, no es casual que en este continente además hayan florecido tan fuertemente. Y por otra parte proponía Nacho, por último, hacer un balance permanente. Un balance no es lo mismo que ver los resultados. Los resultados son cuestiones exclusivamente cualitativas y que los datos son muy manejables. Si solamente te vienen con datos, te están, digamos, ocultando algo. El balance es otra cosa. El balance es el registro, es la descripción, es el mapeo de la situación y además los datos numéricos o cuantitativos que haya, pero siempre contextualizado y siempre a responsabilidad de la gente que los toma, con la descripción de cómo, porque el lugar de los sujetos cuando están haciendo una investigación o cuando están proponiendo algo está teñido del lugar que los contrata, de los objetivos personales, grupales, corporativos, con cantidades de sesgo, que depende de dónde uno ponga el sesgo para encasillar la muestra, para encasillar el problema, resulta que vemos cosas totalmente distintas. En este sentido, la propuesta de Nacho en su momento, nosotros lo hicimos Ruli en Reflexión Rural, yo estaba en un grupo de cáncer en ese momento, veíamos temas de salud de esta manera, pensamos que el nuevo sujeto histórico a construir y a ir respaldando con nuestra praxis es el nosotros, ¿sí? Es el nosotros en el sentido de colectivo, de horizontalidad y de lazo afectivo. Es el amor, dicho en forma light parece, ¿no? Pero es el lazo con el otro lo que el capitalismo lo mata. Mientras estemos aislados, con miedo y encerrados, y esa es una política de medicamentos, por ejemplo, para atacar al sufrimiento con pastillas, es una de las formas de que llegue este mensaje, que si estás mal, mejor te compras algo, ¿no? Que se puede comprar con dinero, te lo tomás y vos solucionás todo. ¿Sí? Esto, que forma parte de uno de los sesgos por los cuales agradezco la invitación de Arturo Cavallo por la difusión que hizo de La Patria Pastillera, uno de los libros donde tomamos el tema de fármacos, cómo se difunden, qué marketing se hace, por qué la gente lo consume, digamos, es una de las tantas prácticas, por eso decía, hay que ver la matriz de estas prácticas, es una de las variantes solamente, pero es la misma la que hace al país ojero, es la misma la que hace al racismo de considerar que la medicina de uno es lo mejor para todos los grupos sociales. En esto es solamente la constitución de un nosotros como sujeto de la historia que puede sacarnos de este tipo de modelo de mercado y proponer otra cosa que es construible y va a emerger algo.
La cuestión es que nosotros estemos haciendo, estemos en ese momento construyendo y con otros y sosteniendo a los que se pueden sostener menos, aunque a veces se le llama asistencialismo, porque a veces uno necesita la asistencia de otro, que es distinto de la especulación y el mercadeo con la asistencia. Pero ¿por qué no asistir? Si nosotros para vivir necesitamos que nos asistan. Y en ese sentido, lo último que quiero decir que en el nosotros los de acá, de América, el continente, tenemos además otra enseñanza de pueblos originarios. El nosotros para nuestras lenguas no es uno, como en las lenguas de los invasores, para el castellano, el francés, todo eso. Los pueblos originarios tienen dos nosotros. La primera persona del plural se divide en dos, no es solamente uno. Yo no conozco muchas lenguas originarias, conozco guaraní, runasimi, que es el que usan las comunidades quechua, que es el que más seguro lo tengo, y entonces les cuento, en el nosotros nuestro de América, no lo entienden así los ingleses, los franceses, los españoles. Tenemos un nosotros que, por ejemplo, en runasimi se llama ñocaicu, que es un nosotros restringido, que solamente incluye a los que estamos acá, en este momento sosteniendo esto. Ñocaicu seríamos nosotros, los que estamos acá y participamos de esto. Y ñocanchij seríamos nosotros ampliado a otros que no están en este momento acá, pero que tampoco están fuera de nuestro campo de acción. Yo creo que en la política tendríamos que empezar a incorporar el ñocaicu y el ñocanchij en el sentido de saber qué compañías tenemos y en dónde marcamos la línea de estos no son nosotros. Acá hay diferencias muy importantes, incluso antagónicas, en relación a las voluntades políticas. Y hay núcleos muy excluyentes que tienen que ver con estar todos juntos y un poquito más ampliado, donde entran otros que son diferentes, con las cuales tenemos importantes divergencias y sin embargo no es el enemigo. Hay ciertas cuestiones que efectivamente nos pueden enseñar mucho nuestro legado.